Lo que está pasando ahora mismo puede cambiar por completo los mercados. Irán ofrece abrir el estrecho de Hormuz, pero bajo sus condiciones. Estados Unidos presiona y Rusia respalda. Y mientras tanto, el petróleo podría multiplicarse por 3. Quédate, porque todo esto no va solo de guerra, va de dinero. Todo empieza con un movimiento clave. Irán abre la puerta a una negociación con Estados Unidos. Pero ojo, esto no es debilidad. En geopolítica muchas veces negociar es una forma de ganar tiempo o consolidar posiciones. Al mismo tiempo, Trump habla de un Irán debilitado, pero la realidad es mucho más compleja, porque Irán no está solo. Rusia ha mostrado su respaldo y entra en escena, es decir, Irán negocia, pero con una potencia mundial detrás. Aquí es donde todo se vuelve crítico. El estrecho de Hormuz no es un lugar cualquiera, es uno de los puntos donde pasa gran parte del petróleo mundial. Y ahora Irán hace su jugada. Ofrece reabrirlo, pero de una forma controlada. ¿A cambio de qué? Final del conflicto y condiciones sobre acuerdo nuclear. Es decir, no estamos hablando de si se abre o si se cierra. Estamos hablando de quién decide cuándo se abre y bajo qué reglas. Y aquí entra otro actor importante, Emiratos Árabes Unidos, que abandona la OPEP y avisa que cuando Hormuz se desbloquee, quiere vender más petróleo. El resultado de todo esto es una tensión que empuja los precios al alza y países preparados para bajar el precio aumentando la oferta. Y ahí es donde entra la economía real. Economistas como Paul Krugman ya están advirtiendo de algo serio. No estamos entendiendo bien el impacto. Dice, porque si el petróleo sube demasiado, no solo sube la inflación, se frena la economía global. Esto escribía en un artículo. Y esto no es lo peligroso, porque cuando el consumo cae, entramos en recesión. Y aquí viene el dato que lo cambia todo. El mismo Paul Krugman escribía que ya se están manejando escenarios donde el petróleo podría multiplicarse por 3. Sí, por 3. Y eso no es una subida de precios, eso sería un shock económico global. Como podéis apreciar en el gráfico, durante los años 70 y 80 el precio se multiplicó prácticamente por 3. Si esto ocurriese ahora mismo, no sería solo una subida de precios, sería una subida de inflación disparada, bolsa bajo presión y el consumo cayendo. Y en medio de todo esto, un mercado completamente desorientado, porque ahora mismo el petróleo no solo depende de la oferta y la demanda, depende de decisiones políticas. Y cuando eso ocurre, el mercado deja de ser racional. Cuando el petróleo se convierte en un arma, los mercados dejan de ser previsibles. Ya que estamos hablando de los años 70 y 80, aquí es donde entra una referencia histórica muy importante. En 1987, el mercado vivió uno de los mayores desplomes de la historia, el llamado Black Monday. En un solo día, el mercado cayó más de un 20%. El pánico fue total. Todo el mundo vendiendo. Pero aquí es donde se separa el inversor normal del dinero inteligente. Mientras la mayoría huía del mercado, inversores como Warren Buffett hacía justo lo contrario, compraban. Y uno de los ejemplos más claros fue su entrada en Coca-Cola. No compró toda la empresa, pero sí una cantidad enorme de acciones, llegando a tener alrededor de un 7%. ¿La clave cuál fue? Pues compró cuando el mercado tenía miedo y lo mantuvo durante años. El resultado fue una de las inversiones más rentables de la historia. Y ahora viene lo interesante, porque hoy estamos viendo un escenario que empieza a recordar en parte de esos momentos. Tensión geopolítica, petróleo en riesgo, incertidumbre en los mercados, y mientras todo esto ocurre, vemos a Warren Buffett haciendo algo muy concreto. Durante 2025 vendió posiciones y acumuló liquidez. Y cuando alguien como Buffett se pone en liquidez, no es por casualidad, es porque sabe que las grandes oportunidades
aparecen cuando el mercado entra en pánico. Y si juntamos todo esto, la pregunta ya no es si el mercado se moverá. La pregunta es cuándo y con qué intensidad. Antes de seguir, te cuento rápido lo que yo hago personalmente. Yo utilizo Bit2Me para comprar mis criptomonedas, porque es la plataforma con la que yo me siento más seguro. Y para guardarlas utilizo Ledger, que es un dispositivo físico para tener tus criptos. Es más, te dejo el enlace en la descripción del vídeo y el comentario fijado. Y recuerda, esto no es recomendación de inversión, es simplemente lo que yo hago. Y para terminar, me gustaría mencionar un artículo que he visto esta mañana en Binance, donde una persona hacía una proyección muy interesante en el gráfico del arco iris de Bitcoin. Hace unos días hice un vídeo sobre este gráfico. Te recomiendo que pases por mi perfil y lo mires. Como ya sabéis, Bitcoin se ha movido históricamente en ciclos, con zonas claras de acumulación y zonas de euforia. Después de cada caída ha venido un nuevo impulso, 2017, 2021, y ahora el mercado proyecta el siguiente ciclo. Según este modelo podríamos ver Bitcoin en zonas cercanas a los 400.000 euros en los próximos años. Esta es la proyección que marcaba el artículo que leí esta mañana. Pero ojo, esto no es una predicción exacta, es un modelo basado en el pasado. Y como estamos viendo, el contexto actual es muy diferente. Geopolítica, petróleo, economía global, todo esto puede cambiar completamente el comportamiento del mercado. Pero aquí es donde todo encaja. Estamos en un escenario de crisis, como hemos visto antes. El mercado puede caer fuerte, generar pánico, y ahí es donde aparecen las oportunidades. Porque si la historia se repite, los grandes movimientos no empiezan en la euforia, empiezan en el miedo. Y aquí es donde aparece el gran contraste. Por un lado, tenemos a Warren Buffett reduciendo posiciones, acumulando liquidez y esperando una posible caída del mercado, es decir, el dinero inteligente preparándose para comprar más abajo. Por otro lado, tenemos modelos como el gráfico del arcoíris de Bitcoin que plantea un escenario completamente distinto. Un crecimiento a largo plazo con proyecciones que apuntan incluso a zonas cercanas a los 400.000 dólares. Y aquí está la clave. Dos formas completamente distintas de ver el mercado. Warren Buffett esperando caída. Bitcoin proyectando crecimiento a largo plazo. ¿Cómo pueden encajar estas dos visiones? La respuesta está en una sola palabra: liquidez. Porque para que Bitcoin llegue a esos niveles necesita una entrada masiva de dinero en el sistema. Y la liquidez no aparece de la nada. Aparece cuando los bancos centrales imprimen, cuando bajan los tipos y cuando el sistema necesita estímulos. Y aquí es donde todo encaja, con lo que hemos visto anteriormente. Guerra, petróleo disparándose, riesgo de recesión si ocurre el por tres que hemos comentado anteriormente. Porque históricamente después de la crisis llega la expansión monetaria. Y ahí es donde se produce el cambio de escenario. Primero el mercado cae, luego entra la liquidez y después vienen los grandes movimientos. Por eso la pregunta no es si el mercado va a moverse. La pregunta es, ¿en qué momento del ciclo estás? Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanilla y nos vemos en el siguiente vídeo.